en algo que puedan participar todos, incluso los que no pueden venir en este horario por cuestiones de trabajo o por lo que fuera. Yo quiero creer que es por cuestiones de trabajo, porque si alguien se anotó en esta materia optativa, ¿cómo no va a tener ganas de venir si la eligieron ustedes? Bueno, y también están aquellos que se anotaron por cuestiones burocráticas, y bueno, sí, yo entiendo perfectamente que es más lindo dormir la siesta, en un día como hoy, está bárbaro. Bueno, entonces ya vamos a ver, lo voy a ir pensando, y en estos días capaz que les mande el trabajo práctico, que lamentablemente va a tener que ser individual, porque grupal no, porque no, yo justamente lo que quiero es ver quiénes son los que participan, ¿no? ¿Ahí me estás escuchando, Pili? Sí, sí, se escucha. Bien, porque acá no sé, hay alguien que pide ingresar, pero... Bueno, mientras tanto, hasta que se acomode ahí, les cuento, ahí está. Algo que a mí me interesaba, algo que a mí me interesaba que pudiéramos ver hoy, es, digamos, tres formatos ideológicos de lo que de alguna manera se ha ido apropiando la ciencia política, pero no es de la ciencia política, porque mucho antes de la ciencia política, qué sé yo, ya desde el siglo XVII se empezó a pensar en ideologías políticas, o sea que mucho antes que existiera la ciencia política es una disciplina muy nueva y es muy, de alguna manera, derivada de la sociología. Y la sociología, a su vez, es una disciplina bastante derivada de la antropología. Eh, que la diferencia es básicamente que eh, les decía yo que la antropología es una disciplina que surge de las colonias, sobre todo de las colonias inglesas, donde los funcionarios, muchos de los funcionarios de estas, de las empresas inglesas que iban a las distintas colonias, tenían una vocación de estudiar ahí está, Pili, ¿estás viendo el cuadro este? Sí, se ve. ¿Me escuchás, Pili? Sí, profe, se ve. Se escucha, profe. Bueno, listo, ¿ahí lo ven bien en tamaño grande? ¿Sí? ¿Me contesta alguien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, sigo hablando yo. Cualquier cosa me detienen, me preguntan, porque yo acá no los veo a ustedes. Bueno, acá tenemos, fíjense, yo que les decía, digamos, estas tres formatos ideológicos, ¿no? Y bueno, yo decía antes que en las colonias es muy interesante el trabajo que hicieron muchos funcionarios de las empresas inglesas que empezaron a estudiar tribus primitivas, ¿no? Y de ahí surgen los primeros antropólogos. O sea que la antropología es una disciplina bellísima, hermosa, pero que tiene esa historia que tiene que ver con la colonización. O sea, como un... Si me escucha algún antropólogo me mata, pero lo cierto es que tiene como una historia oscura, ¿no? En su origen. La sociología, por el contrario, podríamos pensar que es, en todo caso, una disciplina discúlpenme un segundito que estoy acomodando acá.
Bueno, ahí está, ¿se ve bien, Pili? ¿Me podés decir si se ve bien, Emanuel? Sí, profe, se ve. Bueno. Entonces les decía yo que la sociología es una disciplina, en todo caso, académica. El ejemplo de eso es Weber. Max Weber, digamos, que yo creo que es el gran sociólogo del siglo XX, muy superior a todos los que hubo antes, es el que realmente da los fundamentos de la sociología. Y de gran parte de lo que fueron las ciencias sociales después de él, ¿no? Que fue un hombre de la academia, nunca salió, nunca visitó otros países, ni estuvo mucho menos en África, ni en ninguna colonia, ¿no? Es un académico, un verdadero académico. Es una ciencia de laboratorio, pero buena, muy buena. Max Weber es un autor extraordinario. Y después tenemos las otras disciplinas como la ciencia política, que son disciplinas bastante nuevas. Aquí en nuestro país, la carrera de ciencia política se inicia en el año, si no me equivoco, es en el 68, más o menos. O sea que es bastante tardío y más o menos en la década del 40, por ahí son las primeras carreras en Estados Unidos, que no se llamaban de ciencia política, sino se llaman y se siguen llamando escuelas de gobierno. Tienen otro nombre, ¿no? Pero tiene que ver con los contenidos de lo que serían nuestras ciencias políticas. Y otras disciplinas como la psicología, que es bastante previa, digamos, uno puede pensar ya en el siglo XVIII. La historia, bueno, tiene largos antecedentes, pero en realidad la verdadera historia, la historia como disciplina, yo creo que claramente empieza con Hegel, o sea que no es tan vieja. Discúlpeme que voy a... Ahí está. Ahí le estoy dando entrada a Valentina Caballero Ibarra. Este es el problema de esto de tener que estar admitiendo cada uno, porque se corta un poco la presentación. Bueno, ahí está. Bueno, ahora vuelvo. Bueno, vamos a ver si puedo hablar, aunque sea unos minutos, de este cuadro, ¿no? Bueno, acá tenemos estas tres ideologías que son las que a mí me interesa trabajar en la materia. Hay otras que también vamos a hacer comentarios, pero una que me interesa a mí que podamos incorporar son estas ideologías vinculadas a lo corporal, ¿no? Pero no en una perspectiva como la de Michel Foucault, que trabaja, digamos, la biopolítica y el tema del cuerpo, sino básicamente estas prácticas sociales vinculadas a lo alimentario, por un lado, por ejemplo, el veganismo como una práctica ideológica, porque en realidad, bueno, como todas las prácticas sociales son ideológicas. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo mío que me decía que las matemáticas no son ideología. No, las matemáticas, no, eso si uno cree realmente que las ciencias son algo muy distinto de la ideología, pero que no es mi caso, yo no creo eso. Pero imaginemos que lo que es ideológico es la práctica de la enseñanza de las matemáticas, porque la práctica de la enseñanza de cualquier contenido es siempre una cuestión básicamente de fe, hay que tener fe en el contenido. Sí, bueno, la fe es algo básicamente ideológico. O sea, y él me decía, no, pero ¿cómo vas a dudar que 1 más 1 es 2? No, yo no dudo que 1 más 1 es 2, pero esta actitud tuya de que cómo vas a dudar que 1 más 1 es 2 es pedirme que tenga fe. Esa es la práctica ideológica. Entonces, si uno piensa que todas las prácticas sociales son ideológicas, bueno, me parece que no queda nada afuera. Bueno, ese es un poco el objetivo de esta materia. Tratar de ver por qué no queda nada afuera. Y por eso justamente yo les decía que yo como trabajo la subjetividad, lo psíquico obviamente que tiene que ver con la subjetividad, pero la ideología también. Tiene que ver con todo lo subjetivo. Y la identidad también. Si algo hemos aprendido, digamos, en el siglo XX,
es que la identidad tiene que ver con eso. Pero no por las identidades de género ahora. Me parece que donde se aprendió a fuego eso es la identidad nazi. La identidad nazi fue una identidad límite, donde se plantearon como purificadores de raza. Y por eso se plantearon el objetivo de eliminar a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales. Y bueno, hicieron los genocidios tan terribles que hicieron. Pero eso muestra la fortaleza de la identidad. La democracia es una identidad, la democracia burguesa, la democracia formal, es una identidad. Y la identidad está sometida a leyes, a las mismas leyes que la ideología y que el psiquismo. O sea, no tiene nada que ver con la realidad, porque la identidad es una, así como la identidad y así como el psiquismo, están asentados sobre una construcción imaginaria del mundo. Es una cosmovisión imaginaria. Porque, bueno, nadie puede tener una visión del mundo. Eso es imposible. Sin embargo, todos creemos que la tenemos. Entonces esa creencia, eso es ideológico. Entonces, tanto en el psiquismo, que yo creo que sé lo que me pasa, ¿sí? O creo que sé quién soy yo. Bueno, y no es así. Yo creo que soy dueño de mí mismo y no soy dueño. Porque por algo me olvido las llaves, por algo cometo actos fallidos, por algo digo cosas que no quería decir, me pasan cosas que no quiero que me pasen. O sea, no soy dueño de mi mente. Bueno, y uno podría decir, bueno, menos mal, también. Menos mal que no es dueño de su mente. Pues ¿para qué ser dueño? No sirve la propiedad. Y bueno, y en la ideología otro tanto, digamos, ¿no? Está asentado sobre una construcción imaginaria de creer que lo que yo siento, tengo fe y defiendo es lo mejor. Es lo mejor, es lo único y es la verdad. Bueno, eso estás asentado sobre un mundo imaginario. Y la identidad también, la identidad, esto de creer que los valores occidentales, por ejemplo, los valores de la religión en la que yo profeso, los valores de la familia, los valores del trabajo, los valores de la ética, de la honestidad, de la ética, lo que pasa es que la ética es una palabra enorme, los valores de la honestidad, como se entiende, que es no robar, ser buena persona, ser generoso, ser afectuoso, cariñoso. Bueno, todo eso está construido sobre un mundo imaginario. Porque también las personas que son malas, que son violentas, que son que les gusta y disfrutan de la violencia, ellos también creen que eso es bueno. Y bueno, y un ejemplo de esto es el Marqués de Sade, que él planteaba que la democracia era la posibilidad de que todos tuviéramos el derecho de hacer sufrir a los demás. Bueno, de ahí viene la palabra sadismo, ¿no es cierto? El Marqués de Sade. Pero fíjense ustedes qué interesante, porque él decía que lo único que yo sé que puedo hacer por los demás es provocarles dolor. Es fuertísimo, pero hay un principio filosófico ahí que es muy interesante, y el hecho de que yo en realidad, ¿cómo sé que lo que hago produce tal cosa? Los nazis creían que ellos matando a los judíos, los gitanos, los homosexuales, le hacían un bien al mundo, ¿sí? Eran benefactores del mundo. Esa era una verdad que ellos tenían. Y me parece que, no sé en realidad si sabían lo que producían. El caso más patético de esto es el que analiza Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, ¿no? Donde ella elabora el concepto de la banalidad del mal, y ella decía que en el juicio a Eichmann era una persona como cualquier otro, era buen padre, cariñoso, afectuoso, se preocupaba por su mujer, por sus hijos, era buen trabajador. Porque lo secuestran aquí en Argentina y él trabajaba en la Mercedes-Benz, que lo protegió a Eichmann, que fue uno de los organizadores del genocidio judío. Y es muy interesante esto que plantean, por supuesto generó una polémica impresionante, pero uno veía las cosas que decía este hombre y era una persona buena, bondadosa, generosa, y por dentro era un monstruo. Incluso esta idea de que cualquiera de nosotros puede ser un monstruo,
dada la circunstancia, es horrible, no la podemos admitir. Pero, bueno, la historia muestra que ha sido así, que es así. Sigue siendo y seguirá siendo así. Bueno, ¿preguntas, comentarios? ¿Se han quedado mudas, mudos? ¿Me escuchás, Pili? Sí, sí, se escucha. Es como un poco, por lo menos para mí que vengo de desarrollo, capaz estoy acostumbrada a conceptos un poco más concretos y me pasa con esta materia, que es como que sacamos un concepto de ideología de alguna pregunta, de algún problema que nos planteamos y así como pedacitos de qué es la ideología desde donde la miremos. Por ejemplo, ahora viendo los distintos tipos de ideologías, o antes cuando lo veíamos con la peli de las gafas. Bueno, pero es que esto está muy bueno lo que vos planteas, porque es justamente la lógica de esta materia. Mostrar que la realidad está pegada con moco. Porque la realidad es una construcción falsa. Sí, pero claro, uno de los problemas que se nos presentan es que las ciencias, la universidad, por ejemplo, nos presenta la realidad como algo concreto, como algo que se tiene que poder definir. Tiene que haber una definición. ¿Cuál es la definición de ideología? A ver, ya, dígame, profe, ¿cuál es la definición de ideología? Yo jamás hago definiciones. ¿Por qué? Porque definiciones es ponerle fin. Y la ideología tiene que ser un concepto abierto, un concepto que hay que recrear, que hay que reconstruir. Que ¿cómo vamos a poder pensar la ideología si no nos pensamos? Porque no estamos hablando de algo externo. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a estudiar, vos, Pili, sos de desarrollo local. Exacto. Bueno, fíjate vos, ahí por ahí mi desarrollo local es tal vez un poco más concreta, en el sentido que estudia hechos concretos en las poblaciones, cuestiones demográficas, cuestiones económicas. Ahora, todas esas también son realidades imaginadas, son imaginadas. Vos me dirás, no, bueno, pero escúcheme, acá y la mortalidad infantil es un número concreto. No es un número concreto. ¿Y por qué? Porque a las distintas personas que escuchan el dato de la mortalidad infantil, les produce distintas cosas. Entonces, el número en sí mismo no significa nada. O sea, esto es como Jameson, Frederick Jameson, un gran autor, que él dice, está tan naturalizado el capitalismo que es más fácil imaginar que vamos a poder tener vida, que vamos a poder tener colonias en Marte, antes que imaginar el fin del capitalismo. Y de hecho es así, ustedes fíjense, la NASA y todo esto, uno ya está pensando que, bueno, la conquista del espacio, ahora que hay como un nuevo reflote de esto de la conquista del espacio, con la estación Soyuz, que están yendo astronautas. Entonces, bueno, está más cercano esto de pensar que vamos a ir a otros mundos. Incluso las mismas películas de ciencia ficción son cada vez un poco más audaces en eso, porque parecen reales, como esta donde trabaja Brad Pitt, no sé si la han visto, no me sale el nombre ahora, Arts, bueno, está buena, está muy buena la película. Está imaginando algo que no es tan irreal, ¿sí? Esto de ir a otros mundos dentro de dentro de los planetas del sistema solar. O sea que sí, está muy bien lo que vos decís, Pili, son cuestiones ambiguas, son ambiguas. La idea de estos cuadros que yo les mando y la idea de los videos que ya les voy a seguir mandando más, la idea es que a lo largo de la materia les voy a mandar entre 7 y 8 videos. La idea de los videos es que no se resuelve el tema de lo ambiguo, sino que en todo caso la ambigüedad está un poco más ordenada, ¿sí? En el video. En estos cuadros, el análisis está más organizado, más ordenado.
Pero si vos lo pensás, Pili, si lo piensan los demás, que seguramente todos estarán de acuerdo con vos, estos conceptos de la mente, de lo psíquico, de la ideología, y de la identidad son conceptos ambiguos. No es algo que se pueda hacer en una definición y ya está. ¿Sí? Miren, permítanme que vamos a trabajar nada más que el primer concepto, de que la ideología es externa a mí. Todos creemos eso. Todos creemos que no, bueno, pero yo no tengo nada que ver con la ideología. O sea, me la pusieron a la ideología. ¿Sí? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la tengo, me criaron así, me criaron mis padres. Y yo creo en eso porque tiene que ver con mis padres, con el amor de mis padres. Bueno. No es así, la ideología no es externa, porque yo la reproduzco y la sostengo. Pero miren cómo funciona en esta idea de que es externa. En las ideologías conservadoras, el mundo no tiene nada que ver conmigo, fue creado por Dios. Entonces yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Es una ideología conservadora, mantiene el mundo como está. ¿Sí? Y en la ideología reaccionaria, que es como una exacerbación del mundo conservador, tengo que volver a lo que había antes porque esto que se ha hecho es malo. O sea, volver a los gobiernos militares en Argentina porque desde la democracia del 83 esto es un desastre. ¿Por qué no volvemos habrán escuchado algún familiar que dice eso? Alguna persona mayor de 70 años, hay muchos que piensan eso. Incluso jóvenes. Yo he tomado taxis que por ahí algunos taxistas de 40 años me dicen, esto es un desastre, acá tienen que venir los militares porque la democracia es un desastre. Bueno, eso es una ideología reaccionaria. La ideología conservadora es tratar de dejar las cosas como están. ¿Sí? Pero ahora miren las ideologías revolucionarias. Yo no soy nada, yo soy un instrumento de la revolución. ¿Sí? Y bueno, cuando trabajemos ideologías revolucionarias, ahí vamos a ver Nechayev, que fue un gran revolucionario ruso, que escribió el primer catecismo, un manual del revolucionario, pero se le llamaba un catecismo revolucionario. Es lo que dice que un revolucionario ya está muerto, porque su vida está entregada a la revolución. Bueno, y el Che Guevara creía eso, y lo decía, ya estamos muertos, somos un instrumento de la revolución. Incluso el Che Guevara tenía siempre ese librito de Nechayev, el manual del revolucionario. Bueno, después tenemos las ideologías liberales. Mi libertad es el logro de los demás. O sea, no depende de mí, sino gracias a los demás. Yo soy libre. ¿Y quiénes son los demás? Nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros próceres. ¿Sí? Esta que uno podría decirse está bastante piola, esta ideología. ¿Sí? Sin embargo, es una ideología de sometimiento. Sometimiento a las ideas de que todo lo que tenemos se los debemos a nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros próceres. Es lo que sostiene la delegación política. No participamos porque, bueno, nuestros políticos nos van a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Bueno, esto sí, ya lo vimos. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Estás ahí, Emanuel? Emanuel, ¿estás ahí? No está, Emanuel. Lucas Acastelo, a ver qué opinión. Decime qué pensás, Lucas. Profe, me parece que está bueno esto de lo que decía la compañera de desarrollo, que por ahí es cierto que esta materia trata de sacar un poco del eje y abstraerse un poco del objetivo y agarrar los conceptos que vamos charlando. Estos tres tipos de ideología, estos formatos de ideología, muchas veces me parece que se cruzan entre sí y depende mucho del lado que la mira uno y la mira otro. Hay mucha gente que puede ver como conservador mantener la democracia o estar cerca de la iglesia, y hay mucha gente que puede ver como conservador
alejarse de la democracia y estar lejos, por ejemplo, de la iglesia, o la separación del Estado de la iglesia. Y las ideologías revolucionarias, esto que decía usted también, eh, tiene mucho que ver con, me parece, con entregarle la vida al pueblo y que el pueblo sea quien tome las decisiones, ¿no? Y esto me parece muy interesante, esto de resaltar de qué es el pueblo y qué no es el pueblo, digamos. Se supone que las instituciones son parte del pueblo también. Está muy bien, está muy bien. Sí. Lo que no me queda claro, vos me decís que estás de acuerdo con lo que decía Pili, pero lo que le decía Pili me parece, no sé si es lo mismo que estás diciendo vos. A ver, Pili, ¿estás ahí? No, yo no digo que sea lo mismo. Digo, me parece interesante que resaltar esto de que cuando se habla de ideologías, no estamos cerca de cosas concretas, sino que estamos más cerca, digamos, de los análisis y de las posturas ideológicas que va encontrando cada uno a medida que avanzamos en la materia. De hecho, es como- Perfecto. Si no, si yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, Sí, me veo que me has interpretado. parece que Pero Pili lo que me complementa parece que bastante. pedía era que sea más concreto el tema. No, me parece que Pero yo no complementa sé si bastante interpreté, bien lo que no, dijo Lucas con lo mío. pero no sé si interpreté mal, Pili, pero me dio la impresión que vos lo que planteabas era como que tal vez necesitabas un poco que sea más concreto. No, a mí me llama la atención del espacio que es muy distinto a lo que estoy acostumbrada en otras materias que quizás vemos el mismo tema de 3 autores, pero acá me parece que hay un proceso un poco de desarmar la realidad, replantearnos un poco cada uno personalmente incluso, y de ahí recién empezar a sacar los conceptos que vamos armando con su ayuda y entre todos de la ideología, me parece. Me parece que en otras materias quizás no nos replanteamos tanto, o sea, el territorio para tal autor es esto y para tal otro autor es esto, y están buenas las dos definiciones. En cambio, acá me parece que hay otro proceso justamente de desarme de las realidades, de lo que aprendemos, de las formas, para llegar a los conceptos, para llegar a lo que el espacio está abocado para que aprendamos. Muy bien, bueno, mira, yo pensé que me ibas a pelear un poco, Pili, no me peleaste nada. No, al contrario, me gusta. Me desorienta, pero me gusta. Bueno, yo les digo la verdad que no, yo no tengo un gran objetivo de aprendizaje en ustedes aquí. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo una concepción del aprendizaje en donde el aprendizaje es un hecho afectivo, básicamente. Entonces, por ahí que yo me llegue a quedar con las definiciones o con las fechas o con conceptos claros, me parece que no dice nada. Yo lo que creo es que el aprendizaje es aquello que me produce algo a mí. Produce algo en mi vida, en mi afectividad. Hola. Hola, disculpen, acá está mi nieto. Hello. Para negro, que estoy dando clase. ¿Qué hora ahora? 1:40. Gracias. Bueno, digo, me parece que el aprendizaje es cuando algo pasa en mi afectividad, algo me pasó. ¿Mm? Que yo haga una materia que de acá a 2 meses no me acuerde nada porque no me gustaba la materia, no me gustaba el profe, no me gustaban los contenidos, digo, no sirve de nada. Justamente yo lo que creo que en estas materias, yo trato de hacerlo en todas mis materias, les confieso. Incluso en las materias que son mucho más concretas, como que yo doy teoría de la administración pública, análisis de políticas públicas, reforma del Estado, pero mi objetivo siempre es que el contenido nos produzca algo. Por eso es que los buenos contenidos son aquellos que me hacen decir no entiendo. Primero, cuando me encuentro con ese contenido, digo no entiendo. El no entiendo me hace mal, me perturba, eso es el no entiendo. Porque no hay nada que entender, Yo no tengo que entender la teoría de la relatividad cuando la veo por primera vez, porque es imposible que yo pueda, saquemos la palabra entender, que yo pueda hacer el mismo razonamiento que hace
Einstein cuando desarrolla la teoría de la relatividad. Para eso tengo que leer otras cosas y tengo que ampliar. Pero si yo lo primero que digo es no entiendo, estoy resistiendo, estoy rechazando, me está perturbando, me perturba. Bueno, el buen conocimiento perturba. Fíjense que la teoría de la relatividad generó mucha perturbación. Pero en las matemáticas, el principio de incertidumbre no me sale bien el apellido, pero algo así como Einstein, bueno, algo así, también generó muchos problemas. Bueno, imagínense Einstein que derrumbó todas las ideas que había sobre la ley de la gravedad. Entonces, bueno, no fue un detalle, algo que se creyó durante cientos de años, los vino a derrumbar. Bueno, algo en lo que yo creo mucho, que también hace eso, es el psicoanálisis. El psicoanálisis rompe con esto de que yo soy dueño de mí, soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi conciencia y yo hago lo que quiero, yo decido lo que hago. Bueno, el psicoanálisis rompe con eso. O sea, no decido, no hay un yo que sea el que manda, hay justamente un inconsciente que es el que manda. Y yo hago las cosas, creo que soy yo, pero no soy yo. No soy aquel que está hablando, sino soy el producto de mi historia, de mis conflictos, lo que hace que yo haga estas cosas. Y donde más se nota esto es en aquellas cosas donde algo falla, donde yo estoy hablando y me equivoco, donde me olvido algo, aquellos sueños que son muy perturbadores. Bueno, eso es lo que estudió Freud y de ahí lo llevó a pensar una teoría de la mente. Bueno, esa es un poco la idea general de esta materia y de todas mis materias. Yo les digo, en todas mis materias trabajo esta lógica. Trato de que no sea muy perturbador, por supuesto. A veces lo logro, otras veces no. Bueno, ahora yo lo que me interesaba a mí, porque cuando uno piensa en las ideologías liberales, ahora que se habla tanto del neoliberalismo, en realidad hay un contenido fuerte en el liberalismo y es recuperar la idea de individuo. El individuo de Locke. El individuo es aquel que es propietario, entonces es una persona propietaria. Esa persona propietaria es un individuo, es un ciudadano. Y a partir de allí se arma la sociedad, de la suma de los unos. Y cada uno es dueño de sí. Por esto es absolutamente ridículo y vamos a intentar mostrar algo de eso. La crítica que ha recibido esto es justamente el individualismo, ¿sí? Una posición ideológica donde yo defiendo mi individualidad. Y esta es muy propia de las ideas liberales y del neoliberalismo también, porque como bien lo dice la palabra, yo a mí cada vez me gusta menos esa palabra, pero bueno, el neoliberalismo es un nuevo liberalismo. A mí, digo, me gusta poco porque me gusta una concepción de unos autores alemanes que ellos a esto le llaman neoconservadurismo más que neoindividualismo, pero no importa. La diferencia en todo caso estriba en que en el neoconservadurismo, en el conservadurismo, el individualismo no es lo más importante, que lo vamos a ver porque vamos a trabajar ideologías conservadoras. Yo les quería mostrar acá, en estos cuadros que hice hace unos años, como tres posiciones posibles de pensarnos como individuos. Una es pensarnos en nuestra singularidad, que es inevitable pensarnos en nuestra singularidad. Pues yo tengo que sentir que tengo algo que me es propio y que me diferencia de los demás. Entonces, bueno, hay una frase que se usaba en la década de los 80 con la recuperación de la democracia que era todo lo opuesto a lo que se habla hoy de la grieta, que era unidad en la diversidad. O sea, estar unidos pero diversos. Unidos pero no mezclados. O sea, aceptando nuestras diferencias, incluso de partidos políticos, de ideologías, pero todos yendo para un mismo fin, que es el bienestar de todos. Que en aquella época era más fácil porque fue tan oscura la época de los militares, que estar unidos, bueno, era más fácil. Incluso cuando hubo algunas azonadas militares, con intento de los militares,
todos salíamos a la calle de distintos partidos y de distintas agrupaciones, de distintas ideologías, a luchar para sostener la democracia, que era algo que costó tanto, digamos, y después de tantos muertes que hubo en el proceso militar. Entonces, esta es la singularidad. Y fíjense que desde pensarlo desde lo plural, la singularidad incluye la diversidad. Desde lo colectivo incluye sumatoria. Desde lo social es un aporte a lo social. Entonces, bueno, acá tenemos una singularidad que es un hecho que no tiene que ver con el individualismo, sino tiene que ver con la persona. Yo siempre digo, lamentablemente, la palabra personal se la ha quedado una empresa. Pero la palabra personal es una palabra muy linda. Ser persona. Que no es lo mismo que ser individuo. A mí me parece que la singularidad tiene que ver con el ser persona. Bueno, después vamos a ver otro concepto que es el de exclusividad, que este ya tiene mucho más que ver con el individualismo. O sea, lo que yo tengo, lo tengo solo yo, no lo tiene nadie, y me molesta que alguien lo tenga. Incluso aún más, detesto a los que tienen algo parecido a lo mío, pero aún así, aunque lo tengan, no van a ser como yo. Porque tendrán esa posesión, pero yo tengo otra cosa, que es que soy blanco, o que soy hijo de extranjeros, o que soy más inteligente, o que tengo un título, o que no sé qué, ¿no? Entonces, desde lo plural, esa lógica de la exclusividad lleva al aislamiento. A estar solo, cada vez más solo. Desde lo colectivo, si hay una organización, esa organización es claramente superior a todas las demás. Si hoy pensamos en las luchas políticas que se ven en la televisión, ustedes fíjense que les dejo la incógnita de quiénes, cada uno de ustedes lo pensará, pero me parece que hay uno de los que está de un lado de la grieta que con mucha claridad se siente superior, con mucha claridad. Se siente superior y lo expresa permanentemente, como que los demás son algo así como basura. Bueno, y desde lo social genera tensión. Y hoy tenemos esto, tenemos tensión. Digamos, la famosa grieta es una grieta de violencia. Bueno, después tenemos la diferenciación, esto de ¿cómo hago yo para que se vea claramente que somos distintos, que soy distinto a los demás? ¿Sí? Bueno, desde lo plural, la rivalidad, rivalizar con todos los que puedan tener algo parecido a mí. Desde lo colectivo, la desconfianza, desconfiar de cualquier otro colectivo, así parezca que estamos en la misma, si tienen otro nombre es distinto. Por ejemplo, algo típico de esto son los equipos de fútbol. Se supone que las barras de todos los equipos de fútbol tienen algo en común, que es el amor por el fútbol. Que el amor por el fútbol se supone que es el amor por un deporte que es competitivo, o sea que la competencia tendría que hacerlo a todos hermanados y disfrutar del partido de fútbol y no odiarse por perder. Sin embargo, no es así. Incluso puede llevar a violencia y a gran nivel de violencia en las barras bravas. Si uno dice, bueno, sí, bueno, pero esto es algo que pasa, es inevitable. No es inevitable para nada. ¿Cómo puede ser que un deporte, que es el deporte emblema de nuestro país, y que ha dado grandes jugadores de fútbol, incluso dos de los mejores, Maradona y Messi, o al menos así son reconocidos, bueno, Brasil dio Pelé, pero ¿cómo puede ser que en el fútbol haya ganas de desear de que el otro le pase algo? O incluso hacerle algo, ¿sí? O sea, un nivel de violencia terrible. Bueno, eso es claramente efecto de estas épocas de individualismo. Y en lo social, bueno, la competencia, ¿no? Es de competir con otros grupos, digamos, ¿no? Es toda una lógica claramente competitiva. Ya van a ver en las elecciones, no va a quedar uno, los vamos a ganar, les vamos a hacer pelota con los votos, ese tipo de cuestiones así, ¿no? O en el fútbol los vamos a hacer pelota. Bueno, y ya para ir tratando de cerrar esto, acá tenemos, fíjense, como una secuencia entre individualismo, sectarismo y racismo.
O sea, hay una secuencia. El individualismo lleva al sectarismo y lleva al racismo. El sectarismo es sectario, no aceptar otros grupos, no aceptar otra organización, otra ideología distinta a la mía. O sea, esto lo pueden haber vivido ustedes en la música. Hay algunos fans de grupos musicales que son sectarios. Piensa que todo el resto de los grupos musicales son una porquería, son una basura. E incluso ha llevado a la violencia entre grupos. Que mi grupo es el mejor y los otros son una porquería. Bueno, en el fútbol también se ven. Espero que ninguno de ustedes forme parte ni de un grupo, ni de un seguidor de música violento, ni de ningún club de fútbol que lleve a la violencia. Y el racismo también es la misma línea. Es justamente pensar que los otros son nada, son inferiores, son seres humanos defectuosos. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son las prácticas sociales que donde se ve esto claramente, ¿no? Tanto el individualismo como el sectarismo como el racismo. La discriminación, la segregación y la exclusión. La discriminación es separar. ¿Sí? Separar. Segregar es aislar, que no es lo mismo, es aislar. Y exclusión es dejar afuera directamente. Es como un grado, ¿no? Discriminar, segregar, excluir. Bueno, la discriminación tenemos por cualidades, belleza, salud, inteligencia, capacidades. El sectarismo por origen familiar o geográfico. Esto de que si yo soy hijo de alemán, hay como una categoría, yo siempre hago un chiste con relación a esto, que hay como una categoría racista aquí en Argentina de que los hijos de alemanes serían lo máximo, ¿no? Y de ahí empieza a bajar suizos, franceses, ingleses, o ingleses, franceses, pues después sigue bajando españoles o italianos españoles, después vienen los árabes, que acá se les llama turcos, que han sido en su mayoría del Líbano o de Siria, que no son turcos de Turquía, porque turcos de Turquía vinieron muy pocos, la mayoría han sido del Líbano. Bueno, y después el último tenemos nuestros aborígenes, que están por debajo de cualquiera de los inmigrantes. Esa es la lógica familiar y geográfica del sectarismo. Y el racismo, que es una profundización de eso, ¿no? Xenofobia a extranjeros, ya sea porque no son de nuestro país, o porque no son de nuestra provincia, o no son de nuestra ciudad, o no son de nuestro barrio, y por el color de la piel. Bueno, después la segregación tenemos por deficiencias, fealdad, color de piel, sectarismo por ascendencia, la etnia, el idioma, y el racismo, el apartheid. El apartheid es llevar al extremo, digamos, esta lógica racista como se hizo en Sudáfrica, que la población estaba separada, no se podía mezclar. Y los guetos urbanos, como tenemos guetos de pobres, como sería el barrio de los cuartetos, el barrio de esto, la ciudad de los cuartetos, digo, se los va organizando en guetos, y los barrios privados, los barrios de pobres, los country, los barrios de ricos, quiero decir, los country. Bueno, y después la exclusión, ¿no? Por riesgo, diferentes hábitos, religión, costumbres e ideología. Por clase, pobre, peligroso, y el incapacitado laboral, que sería de la lógica. El incapacitado laboral claramente es racista. O sea, es pensar a un ser humano que no está capacitado para trabajar. Que no siempre tiene que ver con la salud, y si tuviera que ver con la salud, porque le falta una pierna, no está incapacitado para trabajar. Pero gran parte de pensar a las personas como incapacitados es pensar que son menos que los otros. Un ejemplo de esto es el casting. El casting que se hace, primero, no solamente en los programas de televisión, sino la selección de personal. En una época era una cosa tan terrible lo que ocurría en los supermercados como en el Carrefour y demás, que las chicas morochas no tenían ninguna oportunidad de entrar. Todas las que entraban eran bien blancas, ojos claros. Y si eran ojos celestes y un poquito rubias, entraban seguro. O sea que ahí tenemos claramente, digamos, una percepción racista. Y esto no ha desaparecido para nada. Bueno, me gustaría que me hagan comentarios, preguntas.
Florencia, ¿qué pensás, Florencia? ¿Qué te parece? Florencia Barreto, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué me parece A ver, Florencia, ¿qué pensás, querida? de lo último que dijo de la... De todo lo que vos quieras, de así lo que se te cante. No, sí, me parece que Asociación libre, de así lo que vos quieras. lo de, sí, la selección del personal en las empresas, y sí, la imagen todavía me parece que cuenta mucho. Le- lo que sería, sí, lo de la, no sé si tanto por como antes de morocha y de rubia, pero sí me parece que eso todavía cuenta. ¿Qué opinás, Leila? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, querida. Bueno, yo creo que más que todo la presencia y en lo que tenga que ver en el color de la piel y todo eso, se sigue presentando en muchos casos, en muchos trabajos, no exageradamente, pero sí, por ejemplo, cuando la mujer trabaja en recepcionista, no ponen a cualquier persona, es como que el contratante busca un perfil de algo y como que a veces se malentiende porque decís, vos buscas el modelo de una persona, pero qué sé yo, a veces se ve mal porque ya a veces están llegando mucho al racismo o a la forma en la que la otra persona no es aceptada comúnmente para trabajar. Y bueno, a veces no es contratada por tu forma de vestir o tu forma de hablar muchas veces. Quieren modelarte como que para la empresa o para el lugar que querés laburar y nada, a veces se re malentiende, pero tenemos que comprender que a veces hay muchas personas que no terminan de eliminar ese tipo de pensamiento y querer dominar sobre otra. Muy bien, muy bien. Lucrecia, a ver, ¿qué opinás, Lucrecia? Profe, yo creo que siguiendo lo que dijeron las compañeras, también me vino la idea a la cabeza de la discriminación que se hace con, por ejemplo, los boliches. En Córdoba pasó mucho de que dejan entrar a ciertas personas y ciertas no, ciertas formas de vestir, la cara, las amigas o los amigos que tenés, o si sos más mujeres o más hombres, como que también se ven eso. Te establecen una cierta limitación a personas sí y personas no, dependiendo de características físicas o vestimenta. Ustedes saben que hace 2 años, antes de la pandemia, con 2 profesores de Villa María, eh, salimos de una reunión acá en la sede de Córdoba y nos fuimos a tomar un café a un bar, ¿no? Entonces me dice uno de los muchachos, vamos a un bar lindo que hay allá en la zona de Nueva Córdoba que tiene buena música. Música, no música en vivo, sino música ambiental, había buena música. Vamos, vamos. Bueno, fuimos allá. Y resulta que no nos dejaron entrar, ni siquiera él que había ido, porque él antes había ido con un amigo, que era amigo del dueño, no sé cómo es la historia, pero nos dijeron que no. Entonces yo me quedé sorprendido, no podía creer, porque era un bar, no era un boliche, no era, era un bar común y corriente, digamos, ¿no? Y no nos dejaron entrar, bueno, a mí por gordo y a los otros profes por viejos, que era un bar que era para gente más joven, que no era para nuestro... Yo quedé totalmente sorprendido. Y había un patobique en la puerta, ¿no? Eh. Sofía, ¿algún comentario, Sofía? Sí, capaz, más en lo que hablamos antes, va, lo que usted habló antes,
esto de las posiciones subjetivas y la constitución de la subjetividad, me queda un poco más claro lo que habíamos charlado en la clase pasada, de estos cruces que hay entre identidad e ideología. Creo que ahora con esta clase me quedó un poco más claro, sobre todo en este camino que fuimos haciendo desde individualismo, sectarismo y racismo, me parece como interesante en ese sentido también. Bueno, me alegro, me alegro. Les cuento para que se relajen con esto que de a poco nosotros vamos a ir avanzando. Yo tengo unos cuantos cuadros y demás, como hace muchos años que trabajo esto, donde vamos a poder ir viendo estos encuentros entre psiquismo, identidad e ideología y ir viendo un poco más en profundidad el tema de cómo nos construimos subjetivamente, ¿no? Eso lo vamos a trabajar en detalle. Hay mucho escrito sobre esto. Yo siempre digo, bueno, lamentablemente, ¿no? Porque en la Universidad de Villa María, por ejemplo, yo no sé si hay muchas materias donde se trabajan estos contenidos. Eso me parece que yo diría bastante poco. Incluso los contenidos del psicoanálisis, me atrevo a decir que el único que lo trabaja en la universidad soy yo. Pero no digo solamente pensando en las carreras de sociología, ciencia política, desarrollo local, sino pensando en las carreras que hay allá. Allá hay un montón de carreras de licenciaturas que son carreras pedagógicas y no trabajan. Ustedes saben que yo daba mi materia optativa de subjetividad y ciencias sociales, que es la que doy en el segundo cuatrimestre. Cuando la empecé a dar en Villa María, que fue a pedido de un estudiante, un chico al que yo quiero mucho, que ahora es profesor en México, ¿no? Un chico muy, muy inteligente, hizo su maestría, su doctorado en Flaxo, y ahora es un gran profesor en México, ¿no? No lo dejaron venir de allá. Bueno, este chico me pidió, dice, mire, profe, usted siempre trae ejemplos de psicoanálisis, qué sé yo, en teoría de la administración pública, ¿por qué no arma una materia? Bueno, armé una materia y tuvo mucho éxito. El primer año hubo 80 personas, no entrábamos en el aula. Nos tuvimos que ir a otra, en aquella época no estaba tan lindo como ahora la universidad, porque ahora tiene muchas aulas y demás. Y había un montón de alumnos de diseño y producción de imágenes, que básicamente es hacer cortos, a trabajar publicidad, a trabajar, bueno, cine. A eso apunta la carrera. Y vinieron a hacer la materia porque ellos ahí no tenían nada que les enseñara la cuestión de la subjetividad, y eso les parecía muy importante para armar los guiones. O sea, si no tenés como una concepción de cómo funciona la subjetividad, ¿cómo armas guiones? ¿Cómo entendés a los personajes? ¿Cómo construís personajes? Y lo mismo en las carreras de las licenciaturas vinculadas al castellano, o sea, para la gente que le gusta escribir, ¿cómo es que no tienen una materia donde trabajen los contenidos de la subjetividad? Y bueno, y ustedes saben que yo en los años, que ahora no estoy yendo a Villa María, pero en los años que he dado allá han venido gente de un montón de carreras de la universidad. Nuestra universidad tiene como 24 carreras. Acá en Córdoba hay pocas, pero pocas carreras, pocos títulos, pero allá en Villa María hay un montonazo, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si quieren alguna otra pregunta, yo les voy a mandar alguna otra bibliografía específica, les cuento que lo de hoy lo hemos grabado, por suerte está todo grabado, así que después yo lo voy a subir a YouTube para que todos puedan acceder. ¿Algún otro comentario, preguntas? No, profesor, se me ocurrió como que, por ejemplo, ayer estuve viendo unos documentales acerca de Pakistán, sobre lo que es el tema de matrimonio infantil, por ejemplo, y se me ocurrió como preguntarle, esas ideologías que se toman en ese país, fui re lejos, pero es como que me llama la atención la problemática, esa situación que tienen allá, el pensamiento de Canes, es una tasa muy alta a nivel demográfico, allá en la India es una tasa muy alta, y me llama como la atención de la identidad que le hacen tomar a las niñas, que no, ¿cómo decir? Como que no disfrutan su etapa de crecimiento, y rápidamente se les atribuye una identidad o un lugar de esposa joven, y es como que
un ambiente cultural que no se puede romper, como que es una problemática muy larga y es un tema de charlar mucho, pero es como que muy por encima lo toco, como quería saber su opinión de usted acerca de esa situación, porque es como que se estudia durante muchos años, pero a nivel cultural, como repito, no se puede romper, porque es un asunto repetitivo que se da allá. No sé si me Bueno, entendieron. pero eso me parece que hay que pensarlo también desde la lógica religiosa. Si es de Pakistán, Pakistán es un país musulmán. Bueno, y los países musulmanes se guían por el Corán. En el Corán, digamos, hay una aceptación y está bien que así sea, digamos, que los hombres pueden tener varias esposas. Eso de arranque nomás ya te habla de una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y después cada país tiene como sus peculiaridades. En Afganistán, los talibanes también tienen una cuestión de desprecio hacia las mujeres terrible. Y si lo pensamos en Arabia, que se supone que es un país rico, bueno, y lo mismo que los Emiratos Árabes, que son países ricos, las mujeres están totalmente sometidas y en todos los países están sometidas desde niñas, desde que son niñas prácticamente. Y no se ve mal ahí, ellos no se ve mal. Y hay un choque cultural muy fuerte con Occidente. Fíjense ustedes que un país que era bastante laico y que intentó romper con eso y hacer como una especie de socialismo arábigo, que fue Irak, donde estaba, no me sale ahora el nombre del que derrocaron. Estados Unidos lo derrocó, ¿sí? Porque se suponía que era un demonio, y ha producido un desastre total. Pero digo, ahí está el origen también del Estado Islámico y de tantas muertes, miles y miles de muertes que ha habido, porque cumplía una función. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Estás buscando vos, Lucas? Saddam Hussein. Saddam Hussein, eso, gracias, querido. Ya no me anda como antes. Saddam Hussein. Bueno, lo derrocaron a Saddam Hussein y todo lo que vino después fue peor. Y Saddam Hussein era un hombre que intentaba como modernizar de alguna manera esa lógica tan conservadora, digamos, de las creencias musulmanas, ¿no? Son muy conservadoras. Bueno, un escritor, Salman Rushdie, que escribió sobre Mahoma en un libro, lo condenaron a muerte. En Irak, digamos que es un país teocrático, lo condenó a muerte por eso. Una cosa terrible. O sea, un escritor, porque había escrito un libro, donde el libro se llamaba Los versos satánicos y hablaba de Mahoma, lo condenaron a muerte. Y yo he conocido gente que profesa la religión, incluso aquí en la ciudad de Córdoba, gente, bueno, muy creyente, incluso algunos que tienen como una cierta jerarquía dentro de su organización religiosa. Y bueno, tienen cosas así como muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, una vez en una reunión, mi señora le quiso dar la mano a uno de ellos y se tiró para atrás porque, digo, los sacerdotes no pueden tocar, ni siquiera tocar a una mujer porque los contamina. O sea, imagínate vos, bueno, son cosas fuertes, son cosas fuertes. Podemos conversar en el encuentro próximo, si ustedes quieren, algunos de estos hechos vinculados a la religión y la ideología. La religión es una práctica ideológica, si lo son todas, ¿por qué no lo va a ser la religión? Donde esencialmente es una construcción puramente ideológica, porque trabaja sobre el espíritu, ¿sí? No trabaja sobre cuestiones materiales, no es, digamos, qué sé yo, una técnica de ingeniería. ¿Sí? Que como yo les decía, la técnica de ingeniería puede en sí mismo tener algo objetivo, en el sentido que transforma la naturaleza, pero siempre las prácticas son ideológicas. O sea, construir la bomba atómica, la fisión atómica era algo claramente que transformaba la naturaleza. Ahora, tirar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki es otra cosa. ¿Me siguen?
Bueno, ¿algún otro comentario? No sé si te ha ayudado mi reflexión, Leila. Sí, profesor, está re bien. Igual en el otro encuentro voy a preparar mejor. Vamos a trabajar. Sí, ustedes con mucho gusto preparen todas las preguntas que quieran. Yo en la medida en que pueda, bueno, voy a tratar de satisfacerlas. Profe, ¿Algún otro comentario? Sí. Respecto al trabajo práctico. Bueno, veo si lo armo esta semana y se los mando. Va a ser algo Perfecto. sencillo. Les voy a mandar la bibliografía. Probablemente también sea algo que tenga que ver con los videos que yo hice. Con alguno nuevo que voy a mandar en relación a estos temas que estamos viendo hoy. Pero va a ser algo sencillo. Mi objetivo, yo les digo antes, yo creo que les he comentado, acá yo simplemente ponía notas con la asistencia, el que venía a todos los encuentros se sacaba 10 y de ahí para abajo. Acá eso es difícil por la pandemia, pero bueno, lo que pasa es que tenemos más de 40 inscriptos y vienen 10, 12, 14 personas a los encuentros, o sea que por lo menos Igual no quiero estaría saber mal, quiénes son los... por ahí no estaría mal si todos los que participamos activamente en clase tal vez tengamos otro tipo de consideración, digamos. No, eso sería discriminar. Volviendo a la discriminación. Entonces no me conecto más. No, porque los que vienen a clase, si hacer un trabajo práctico no es un castigo, es una alegría. Lástima que no está un compañero que estaba al comienzo, porque él decía que le parecía bien el trabajo práctico, como para ir ordenando un poco, ¿no? Tiene que ser una alegría hacer un trabajo práctico, no un castigo. Además, para ustedes lo van a hacer con total facilidad, a lo mejor ni les haga falta leer nada. Porque además la idea del trabajo práctico es que escriban una página para que vos te relajes, Emilio. O sea, no es que tiene que hacer 10 páginas, es una página cada uno. ¿Me entienden? Es una cosa muy fácil. Pero yo es para saber que están viniendo y bueno. Y la idea es que eso me lo manden a mí, y pues yo ya les mando un mail, que me lo manden a mí antes de la clase del día miércoles. Yo los leo y en todo caso selecciono 10, y les pido que lo lean ustedes a esas 10 personas, que lo lean. Que no van a ser ni los mejores ni los peores, son 10, digamos, eso, yo les voy a dar distintos temas para que elijan, así que bueno. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pili? No, nada para agregar por hoy. Bueno. Bueno, entonces si les parece, quedamos así, ¿sí? Les pido que se cuiden, que no salgan porque está bravísimo. Está muy dura la situación con el COVID. Yo tengo una hija que estaba de viaje con sus 2 hijitos más chicos, mis nietitos, un nietito de 1 año y otro de 2 años y medio. El más grandecito se quedó con nosotros acá, que es este que aparece atrás. Y bueno, y en la casa donde ella estaba, que es en la casa de unos familiares, alguien cercano tuvo COVID, así que bueno, se tiene que hacer el examen allá y quedarse allá 10 días. Yo ya sé quién es. Así que bueno. El albañil de Tito. Bueno. Dame plata, 100 pesos. Porfa. Me estaba golpeando el hombro hace rato, que me venía golpeando el hombro, es para que le dé 100 pesos. Porfa. Pedirle a la abuela, porque no tengo. Está durmiendo. Y bueno, está durmiendo la abuela, pobre. Dale. Esperá, ya termino y me levanto. En fin. En fin, ser abuelo es lo máximo, es lo mejor que hay. Pero tiene su... Te compra todo. Bueno, queridas y queridos, les mando un abrazo. Cuídense y nos vemos el miércoles. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Nos vemos. Chao, profe. Que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Chao.